En esta oportunidad vamos a hablar de la extinción de las obligaciones. Como su misma palabra lo dice, extinguir, una forma de anular, prácticamente de que desaparezca una obligación. En el artículo 1438 del Código Civil nos desarrolla los modos de extinguirse las obligaciones, ¿verdad?, de una obligación. Y específicamente en este artículo nos plantea que toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por cumplida. El artículo 1438 nos da 9 circunstancias por las cuales se puede dar por extinguida una obligación. La primera de ellas nosotros la encontramos en el artículo 1438, numeral primero, que se refiere por solución o pago efectivo. En este numeral prácticamente hay dos modalidades, dos formas de dar por extinguida una obligación. Una es la solución y otra es el pago. Cuando nosotros hablamos de la solución, muchas veces los acreedores, los deudores, llegan a ciertos acuerdos como darle solución a la problemática de incumplimiento de una obligación. Entonces la solución puede ser un arreglo que las partes llegan para resolver un conflicto o un problema legal. Y el pago, obviamente, esto se refiere prácticamente que el deudor en un momento determinado ya pagó la deuda y el acreedor la está exigiendo la obligación. Si nosotros revisamos en el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 579 nos habla de la oposición, de la ejecución. Ahí hay motivos de que yo me puedo oponer a una ejecución. Pero también en el mismo proceso ejecutivo podemos encontrar que también existe la oposición en la parte instructora o la parte que se refiere del proceso de un juicio ejecutivo. Puede la persona oponerse a una ejecución, a un proceso ejecutivo. Entonces, donde podemos ver el pago está en el juicio ejecutivo, puede probarse que ya se pagó. Pero también en la fase de la ejecución forzosa, también se puede probar que ya se pagó. Entonces, cuando hablamos del artículo 1438 en el numeral primero, nos plantea dos circunstancias. Uno es la solución y dos es el pago. En la solución, pues las partes ya con anterioridad habían dado por finiquitado una obligación, pero una de ellas exige el cumplimiento. Entonces podría presentarse la solución que se le había dado y donde las partes se obligaron mutuamente, y sin dejar de tener presente el artículo 1431 que habla del principio de libre voluntad, libre contratación, y el artículo 1416 del Código Civil que plantea que lo que se pacta entre las partes se vuelve ley entre ellas. Entonces, en ese sentido, pues bien importante tener claro el tema del número uno. Y luego otra forma de extinción de la obligación es la novación. Entonces, cuando hablamos de la novación, ¿qué es? Es un contrato bilateral donde las partes llegaron a un acuerdo y dieron por finalizado una obligación. Entonces, en la novación es bien importante ver porque existe un contrato original o una obligación con anterioridad, y por medio de ese acto contrato se anula el contrato anterior y nace una nueva obligación. Entonces la novación es una forma de extinguir las obligaciones, es un acto de contrato, y que nosotros cuando vamos a ver en materia
de obligaciones, ¿verdad? Vamos a encontrar que el Código Civil nos habla de la novación. En el artículo 1498 nos desarrolla la novación, es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto extinguida la originaria o la primitiva. Luego, dentro de las fuentes de las obligaciones, nosotros vemos la resiliación. Cuando nosotros hablamos de la resiliación, es bien importante visualizar que la resiliación de un contrato, o sea, por medio de la remisión. O sea, en el artículo 1438, después de hablar de la novación, tenemos la remisión. Es una forma de deshacer un acto o contrato. La remisión viene del concepto de redimir. Entonces, cuando nosotros hablamos de la remisión, es una forma de extinguir una obligación. Entonces, cuando nos vamos a la remisión, yo siempre pongo como ejemplo lo que sucede en el caso de que alguien le perdone una obligación. El artículo 1522 del Código Civil nos desarrolla a nosotros el tema de la remisión. La remisión es una condonación de una deuda, no tiene valor, sino en cuanto al acreedor es hábil para disponer de la cosa que es el objeto de ella. Entonces, el acreedor debe tener capacidad para poder realizar ese tipo de actos de perdón. Luego vemos otra forma de extinguir de las obligaciones, como es la compensación. En el artículo 1525 del Código Civil nos desarrolla la compensación. Cuando dos personas son deudoras una de la otra, se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas, de modo y en los casos que va a explicarse en el Código Civil. En el artículo 1526 nos habla de la compensación. Opera por el solo Ministerio de Ley y aún sin consentimiento de los deudores. ¿Por qué es importante eso? Porque muchas veces el acreedor está exigiendo una obligación, pero él estaba obligado a cumplir otra obligación de igual naturaleza o de otro género, pero que se puede compensar y por lo tanto dar por extinguida esa obligación. Entonces la compensación pues es un modo de resolver un conflicto. Luego tenemos el tema de la confusión. El artículo 1535 del Código Civil nos desarrolla la confusión. Cuando concurra en una misma persona las calidades de acreedor y de deudor de una misma cosa, se verifica el derecho de una confusión que extingue la deuda y produce iguales efectos que el pago. Entonces, puede darse el caso que una empresa determinada le ha prestado a otra empresa dinero, pero de repente será que se fusionan las dos sociedades y la que era deudora pasó a ser acreedora y por lo tanto desapareció una de ellas. Entonces ahí hay una confusión. Cuando vemos el tema de un padre le debe dinero a un hijo, pero el padre muere y el hijo acepta herencia, y al aceptar herencia hay una confusión porque ya no podría estar siendo deudor y acreedor a la misma vez. Entonces, cuando nosotros hablamos de la fuente, de la forma de extinguir las obligaciones, podemos ver que en el artículo 1438, también en el numeral sexto, dice que por la pérdida de la cosa que se debe o por cualquier otro acontecimiento que haga imposible el cumplimiento de las obligaciones. Eso, dentro de ello puede entrar el caso fortuito, fuerza mayor, que nos plantea el Código Civil al inicio, ¿verdad? Cuando nosotros vemos el caso fortuito, fuerza mayor, nos está planteando nosotros de que pueden darse circunstancias que extinguen la obligación.
Si no, veamos, fíjense bien, cuando estamos en el Código Civil, específicamente en el artículo 45 del Código Civil, nos desarrolla un poco el tema de la fuerza mayor o caso fortuito. Y ese tema es importante manejarlo porque en un momento determinado nos puede permitir ver cuándo hay fuerza mayor. En el artículo 43 del Código Civil dice, se llama fuerza mayor o caso fortuito lo imprevisto, a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento del enemigo, los actos de autoridad de un juicio, puede llevarlos a una fuerza mayor que nos impide cumplir una obligación, un plazo, una determinada condición. Entonces, si nosotros acreditamos o probamos de que en el caso que nos ocupa hay una fuerza mayor, podríamos alegar de que no se nos aplique la responsabilidad de cumplir esa obligación. Dentro de la forma de extinguir la obligación también tenemos la declaración de nulidad o por rescisión. Cuando nosotros hablamos de declarar la nulidad de un acto o contrato, nos vamos a los requisitos de existencia y de validez de los actos o contratos 1316, 1317, 1318, en relación con el artículo 1551 del Código Civil. Vamos a encontrar oportunidades donde una persona que se ve afectada por un acto o contrato y se le violentaron sus derechos, como el de capacidad, el de los vicios del consentimiento, error, fuerza y dolo, o que hay objeto o causa ilícita, o que por ministerio de ley se declara que ese acto o contrato, por no cumplir determinada formalidad, es nulo. Por lo tanto, en esos casos puede proceder que se vaya ante un juez y se declare la nulidad del contrato. Y el otro tema es la rescisión. El artículo 1360 del Código Civil habla de la cláusula resolutoria. Las partes frente a un incumplimiento podrían pedir la rescisión del contrato, dar por terminado el contrato. Y luego pues vemos el numeral octavo por el evento de condición resolutoria. Cuando se cumple la obligación, entonces cuando se cumple la modalidad, entonces puede pedirse que se extinga la obligación. Luego tenemos las declaratorias de prescripción. Tanto hay prescripción en materia sustantiva como en materia procesal en cualquier rama del derecho. Entonces, prescripción puede dar por terminado un acto o contrato. Con esto damos por terminado el tema de la extinción de las obligaciones.